Queridos amigos, buenas tardes. Por acá deseando compartir con ustedes este bello momento de reflexión. Hoy voy a tocar un tema que de pronto necesita abrir mucho la mente para poderse entender, porque es una palabra que se utiliza demasiado, pero es muy poco comprendida. Estamos hablando de la palabra el pecado. El pecado es un tema que se habla en las diferentes religiones, sobre todo la judeocristiana, ¿sí? Judíos, católicos, cristianos protestantes, musulmanes y todas las denominaciones. Y hablan del pecado, pero el pecado no es un tema que se hable en la iglesia de manera profunda, de tal manera que podamos llegar a una claridad y no que sea algo que nos enseñaron, pero que nosotros en realidad no nos hemos dispuesto a comprender la naturaleza de tal palabra. ¿Qué es en sí el pecado? El pecado es estar separado de Dios. Y al estar separado de Dios, caí en una identidad y una naturaleza que me llevó a mí a vivir experiencias que no eran de Dios. Muerte, enfermedad, soledad, carencia, división, todo este mundo es el mundo efecto del pecado. Este es el resultado del pecado. Un mundo de separación, un mundo muy real a los sentidos, un mundo en el cual nosotros experimentamos todas las cosas contrarias a las bendiciones que Dios tiene en el reino espiritual para nosotros. Y realmente el pecado en este nivel podría decirse como si existiera, pero el pecado en realidad no puede ser. ¿Por qué, Julio César? ¿Por qué dices que el pecado no puede ser? Porque Dios es todo y en todo y por todo. Dios es espíritu. Al ser Dios espíritu, ese espíritu está en nosotros, está en nuestra alma, y nuestra alma cae en un sueño, en un estado onírico, y puede su mente dividida, fabricar todo un sistema complejo de dualidad. Este mundo electromagnético que vemos es un mundo dual, un mundo de separación, un mundo de muerte, un mundo de dolor, un mundo de carencia, un mundo de estados de arriba y abajo, conceptos, creencias. Pero en realidad el pecado es imposible, porque si fuera posible moriríamos en el sentido espiritual. Moriríamos. Y Dios no permitió que sus hijos se pudieran separar de Él. Entonces, nosotros para fabricar este mundo teníamos un mecanismo poderoso, o tenemos un mecanismo poderoso porque no se ha perdido, el mecanismo de la negación. Negamos a Dios. Y al negar a Dios, tuvimos que desarrollar ideas tan extrañas como las que hoy vivimos. Dios, nuestro Padre Creador, y tenía un plan ya en ese mundo, dimensión de Dios. A Él nada le pasa por alto, porque Él no es un ser humano, Él es un ser divino, es un ser eterno. En Él no hay tiempo ni espacio, en Él no hay dualidad, en Él no hay estas cosas que están pasando en este lugar. Entonces Dios no permitió que esto aconteciese, porque si eso aconteciese, el Hijo de Él, su creación, se perdería. Entonces ya Él, como allá es un instante, todo es en un instante, eso es muy diferente a lo que es aquí en el mundo del tiempo y el espacio. Él puso ya esa respuesta en nosotros y la vino a completar en el plan de salvación de Jesucristo. Y cuando Jesucristo viene a este mundo, viene a decirnos a nosotros que nosotros tenemos un Padre amoroso,
que nosotros no somos de este mundo de carencias, de necesidades, de muerte, que nosotros somos del reino eterno, que nosotros somos del reino de la verdad, que nosotros somos del reino del poder, que nosotros somos del reino de la vida, y ese reino es Cristo, y ese Cristo es el poder que hay de Dios en nosotros, el Espíritu Divino, el alma divina. Entonces Él viene y a través de un mecanismo también de negación que nos lleva a negar lo que nos llevó a negar a nuestro Padre Creador, y nos enseña a través de un proceso progresivo y sistemático a irnos dando cuenta de toda la parafernalia, de todos los paradigmas, de todos los errores, de todo lo ilógico de este mundo, para que negando este sistema de pensamiento a través de un reconocimiento y observarlo, podamos deshacer de nuestra mente esa cantidad de mentiras que hay en nosotros. Así es pues que en su enseñanza Jesucristo viene y completa esa gran labor, completa la misión, nos enseña que el pecado no era real. Por lo tanto, Él decía que es más fácil decir los pecados te son perdonados, o decirle a ese paralítico levanta y camina, o estira tu mano que estaba torcida y enderece. Él les probó que no había tal separación, porque Él era la conexión, la presencia de Dios en Él, y que era imposible separarnos del Padre. Mi Padre y yo uno somos. Cuando tú le crees a Jesús, entonces dejas de engañarte con tanta mentira. El pecado es una ilusión en el cielo, una realidad en esta dimensión, pero esto es una ilusión. Recuerde que este mundo es vana ilusión. Entonces cuestione esa separación, y cuestionando esa separación se va a dar cuenta de que este cuerpo que hemos tomado como nuestra identidad, Jesús nos invita a que morimos a esta identidad espaciotemporal, a esta identidad efímera y pasajera. Así es que les pido de todo corazón que observen, analicen lo que quiere decir esa palabra pecado, que nos ha llevado a tanta culpabilidad, a un sentimiento de culpa horrible en nuestro corazón, en nuestro inconsciente, y nos ha llevado entonces a creer que el Padre nos castigará, y de tal manera entonces se crea en nosotros un gran temor, y ese temor está basado en toda la emoción miedo que mueve este mundo, y de lo cual se aprovecha el ego para llevarnos a nosotros a ser esclavo de todo este placer, de todas estas pasiones y de todas estas cosas que nos muestra a través de los sentidos. Esto es un proceso maravilloso, el podernos dar cuenta de que somos libres en la verdad de Cristo. Más adelante seguiré compartiendo más acerca de este tema, más de estas ideas, porque esto no se ha cuestionado en las iglesias, pero yo tengo la oportunidad de que, como tuve una experiencia con Cristo resucitado, Él me manifestó todo esto, y por eso hoy no creo en la enfermedad, en la muerte, en la carencia, en el dolor. Creo en Dios, que es maravilloso y poderoso. En Cristo todo lo puedo. Así, mis amigos, que si les gusta este video y esta reflexión acerca del pecado, compártanlo, suscríbanse y analícenlo. No me crean, busquen la experiencia de la presencia de Dios y se darán cuenta, cuando deseen de todo corazón, que en realidad estamos en Cristo, estamos en el Padre, y que tal separación no puede darse ni se dará nunca. Gracias a Dios. Un abrazo, se les quiere mucho.